Buenos días muchachos, un placer saludar a todos mis amigos, mis seguidores, mis mayores y mi público en general. En esta oportunidad les traigo un tema a solicitud de uno de mis ahijados del Salvador y quería ponerlo a consideración y compartirlo con ustedes. Salam aleikum, padrino Elías. Un cordial saludo acá desde la distancia en un nuevo tema, padrino. ¿Sí? Nos encontramos de repente con gente que se convirtió en palero, otros en babalao o santero, y está quienes pactaron con entidades oscuras, ¿sí? Entidades mayores. Sabemos que por regla general hay que respetar cada uno de estos caminos y, por decir algo, en el caso del babalao, que trabaja con santo, no puede conjuntamente trabajar con otras entidades. Ahora, acá viene la pregunta, ¿pero qué pasa con aquellos que son paleros, ¿sí? Que tienen pacto como paleros y a la vez tienen pacto con entidades oscuras? En este caso en particular, ¿pueden trabajar en conjunto o al igual que el babalao hay que respetar y trabajarlos por separado? Si pudieras darnos más luz en este tema, sería fabuloso. De antemano, padrino, una vez más, un cordial saludo, se te quiere mucho y aquí estamos y aquí seguimos, como dices tú. Es importante tomar en cuenta, mis queridos amigos, que los círculos, los grupos de entidades, sean las que sean, trabajan en conglomerados individuales. Por ejemplo, si nos vamos a las prácticas de los espiritistas, que trabajan con cortes, la corte chamarrera, la corte africana, la corte vikinga, Ismaelito el Malandro, María Leonza, el Negro Felipe, Guaycaipuro, la India Rosa, y pare de contar. Cada etnia, cada grupo de entidades es independiente. Si el espiritista trabaja con Ismaelito y la corte malandra, es con la corte malandra. Si el espiritista le dedica su atención y trabaja con María Leonza, es con María Leonza. Si el espiritista trabaja, por ejemplo, con Guaycaipuro, la Negra Francisca, la India Rosa, se le debe a esas entidades. Pero independientemente de los espiritistas, con las entidades que trabajan, todas son santos. Son agrupaciones diferentes, pero todas son santos, entidades santas, de una serie de personas a las que se les asignan milagros y son catalogadas y canonizadas como entes milagrosos o santos. Y todos ellos se mueven en grupos individuales, pueden trabajar en conjunto o individualmente como santos que son. Ahora bien, el babalao le debe su atención al panteón yoruba, a los orichas, a los guerreros, a su santo de cabecera. Por ejemplo, yo como babalao le debo mi atención a mi santo de cabecera, que es el Eguá. Y siendo el panteón yoruba enmarcado por los orichas, por los guerreros, por los sotanes, por los echús, bajo los preceptos y lineamientos de Orunmila, de Ifá y Ochá, Orula y sus preceptos de Orunmila, de Ifá y Ochá, se rigen por leyes y preceptos que son únicamente de ellos, son únicamente de los parámetros bajo los cuales se guía Orula, Orunmila ante las leyes de Ifá y Ochá, y son entidades que se mueven bajo ese grupo selecto de entidades del panteón yoruba, como son los orichas para el babalao, así como son las cortes para el espiritista. Ahora bien, vamos con los paleros. El palero le debe su atención a Ensambienpungo,
le debe su atención al lucero mundo, le debe la atención a sus enfumbes. Esos empungos, esos enfumbes, ese lucero que trabaja bajo los preceptos de Ensambien-Pungo es un grupo muy separado a lo que son, por ejemplo, los espiritistas, las cortes para los espiritistas, o la corte yoruba de los orichas para los babalaos. Ensambien-Pungo se rige por sus normas diferentes a aquellas, y bajo los preceptos de Ensambien-Pungo se manejan entidades como los enfumbes, los empungos y el lucero. Vean ustedes cómo se va tomando en consideración el espiritista con sus grupos de cortes, el babalao con sus grupos de orichas en el panteón yoruba, y el tata con los preceptos de Ensambien-Pungo, que lleva a cabo el dominio de los enfumbes y de los empungos y del lucero mundo. Perfecto. Vamos ahora con los pactados con entidades mayores. Los pactados con entidades mayores, así como los espiritistas, los babalaos y los paleros, trabajan bajo el dictamen, las órdenes y la mayordomía de una serie de ángeles y arcángeles que fueron desterrados del cielo por desobedecer al Padre, por desobedecer a Dios. Esos ángeles y arcángeles desterrados del firmamento se les ha dado humanamente muchos nombres: Mefistófeles, Lucifer, Belcebú, Baal, Lilith, Aminón, Mamón, y para de contar. Así como el espiritista trabaja con sus cortes, el baba con sus entidades yorubas del panteón de Orumbila, el tata bajo los preceptos de Ensambien-Pungo, y el pactado con entidades mayores bajo los preceptos de esos ángeles caídos que están bajo la alianza y la mayordomía de Lucifer y de Satanás, son grupos independientes. Cuando yo me rayé, por ejemplo, me acuerdo del segundo rayamiento, que fue en el estado de Bolívar, éramos 11 muchachos dispuestos a rayarse, todos muy humildes. Me acuerdo que el padrino, en ese segundo rayamiento que yo obtuve, de los 7 que tengo, nuestro padrino decía que cuando nos rayáramos, mantuviéramos a nuestro enfumbe en un cuarto, y que para aquellos que tenían casas pequeñas o casas modestas, porque había muchos que le decían: padrino, pero ¿cómo hago yo si mi casa es humilde y nada más tengo una habitación? O padrino, ¿cómo hago yo si yo vivo con mi esposo, con mi novio, con mis hijos y nada más tenemos un pequeño cuarto con la cocinita y la salita al lado? ¿Qué hacemos allí? ¿Dónde podemos colocar el enfumbe? Me acuerdo que el padrino les decía a los muchachos, bueno, nos decía a todos: ustedes colocan una tela blanca en alguna parte de la habitación, cosa de que el enfumbe esté del lado de la tela y al otro lado de la cama. A la hora que ustedes tengan coito, relaciones sexuales, que sus esposas vayan a amamantar a sus hijos, o que ustedes vayan a masturbarse, no hablar de sexo, o cualquier cosa, que el enfumbe esté dividido por una tela blanca, cosa de que no se mezclen los apetitos sexuales, las discusiones humanas, con la entidad del enfumbe como tal. Y se les pedía a los muchachos que con una tela blanca separaran los ambientes. Ahora bien, de igual manera, esas entidades se ofenden si uno las mezcla las unas con las otras, porque esas entidades se rigen por parámetros diferentes, por liderazgos diferentes, por mayordomías diferentes, bajo las leyes que cada entidad maneje, bajo el liderazgo que las precede. Las leyes que rigen a las casas de santos para los espiritistas están regidas por el jefe de cada corte: la corte vikinga, la corte Malardi, Miguelito, María Leonza, Huaycaipura, Negro Felipe, etc. Se rigen por leyes muy distintas a las de Orumbila, que rigen las leyes de los babalaos para el panteón yoruba, como los orichas, Yemayá, Ochumba, Balúa, Ye, Yanza, Iku, Habita, en fin. Esas leyes que rigen a las casas de santos de los espiritistas son leyes muy distintas a las leyes que rigen Orumbila bajo las autoridades y disposiciones del panteón yoruba. Al igual que son leyes muy distintas
las que rigen a los paleros bajo la mayordomía y el liderazgo del Sambién Pungo. Y así como son leyes muy distintas, los que pactamos con entidades mayores también somos regidos por leyes que Satanás, las huestes oscuras, Mefistófeles, Belcebú, Asmodeo, Baal, etcétera, disponen. Cada grupo tiene sus reglamentos, sus leyes diferentes. Ahora bien, si yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo soy Babalao, hijo de Leguá, yo le debo mis respetos a Orunmila y dispongo de un ambiente en donde únicamente tengo mis santos relacionados a la mayordomía de Orula, de Ifayo Chá, de Orunmila, como son mis sotanes, mis guerreros, mi Echú, mi Eleguá, mis santos, etcétera, mis jimaguas. Esas entidades que se rigen bajo un precepto, bajo preceptos específicos, deben tener su ambiente. Ahora bien, soy Tata. Debo tener mi Munanzo, con mi Patipemba, mis Criyumbas, mi Pagugo, mis Chamalongos, en un ambiente completamente separado y distinto a donde tengo mis santos, mi Otán, mis guerreros, mis jimaguas. Porque cada gobierno, el gobierno del Sambién Pungo sobre los enfumbes, el gobierno de las cortes para los espiritistas, el gobierno de Orunmila, de Orula, bajo los preceptos de Ifayo Chá, son leyes completamente distintas. Los preceptos de las entidades oscuras, en cuyo caso los líderes son Mefistófeles, Belcebú, Lucifer, Satanás, se les rigen por leyes muy distintas. Ahora bien, si yo soy pactado con entidades mayores, a la hora de trabajar con entidades mayores, debo trabajar única y específicamente con ellas, sin mezclar lo que soy como Tata o lo que soy como Babalao. O en el caso de los espiritistas, si son espiritistas, uno debe concentrarse bajo las entidades mayores y trabajar conjuntamente con ellas bajo el pentagrama. Eso es si soy pactado con entidades mayores y no soy Tata ni Babalao. Ahora bien, si yo soy Tata, pero a la vez que soy Tata también hice pacto con entidades mayores, hay una jerarquía, una mayordomía, es como una pirámide. Las entidades oscuras o entidades mayores están por encima de los enfumbes. Si yo soy Tata, pero soy pactado con entidades oscuras, uno debe dirigirse a las autoridades superiores, en el caso de las entidades oscuras, que están por encima de los enfumbes están por debajo. Porque los enfumbes, no olviden que son seres humanos como ustedes y como yo, con la única diferencia de que ellos están descarnados y nosotros aún tenemos el cuerpo que poseemos, biológico. Entonces, si yo soy pactado con entidades oscuras o con entidades mayores y soy Tata, como en efecto lo soy, a la hora de yo laborar con entidades mayores, yo únicamente debo concentrarme con las entidades mayores, pero como soy Tata, puedo poner a disposición de mis entidades mayores a mis enfumbes que están por debajo de ellas. Es un estado de jerarquía. Si por ejemplo yo tengo un cliente y el cliente me dice: padrino, hermano Carvajal, yo quiero un trabajo que usted me lo haga con sus enfumbes. Ustedes me verán en mis videos, en mi Munanzo, trabajando según la petición del cliente con mis enfumbes y dándole menga a mis enfumbes sobre mi Patipemba. ¿Por qué hago eso? Porque soy Tata. Si me llega un cliente: padrino, yo quiero un trabajo pero con las entidades mayores, ustedes me verán en un video otorgando menga sobre el pentagrama, no sobre mis enfumbes, porque únicamente estoy dedicando ese trabajo a ese cliente para las entidades oscuras o entidades mayores, porque soy pactado. Si no fuera pactado no pudiera hacerlo. Ahora bien, si me llega un cliente: padrino, yo quiero que me haga un trabajo porque quiero que sus 7 enfumbes me den a esta mujer, hagan que yo tenga hijos, que esta pareja se separe, y que mi esposo, que es infértil, pueda salir con la fertilidad suficiente para que me embarace.
o cuando me dicen, por ejemplo, yo quiero que esta pareja se separe, o que aquella mujer aborte, o quiero vengarme de este enemigo, o quiero que aquella mujer muera, o quiero que mi hijo se sane, o que le tiraran un trabajo, o quiero que usted se vaya contra aquel religioso que me está amenazando. Si un cliente me pide esas peticiones y me dice que yo se las dedique a mis enfumbes, como yo soy Tata, se las dedico a mis enfumbes y le doy menga a mis enfumbes. Pero hay clientes que me dicen, yo quiero que le pida a sus enfumbes que mi esposo y yo seamos fértiles y tengamos familia. Pero quiero, padrino, que usted le pida a las entidades mayores que acaben con esa mujer que me está quitando a mi marido. Yo quiero, padrino, que usted le pida a sus enfumbes que curen a mi hijo de una brujería que le tiraron. Pero quiero, padrino, que le pida a las entidades mayores que acaben con ese Tata que me le tiró la brujería a mi hijo. Entonces tengo clientes que me piden unas cosas para los enfumbes y otras cosas para las entidades. Como yo soy pactado y como soy Tata, perfectamente puedo llevar a cabo en mi munanzo y a mi disposición un otorgamiento de menga especial para mis enfumbes y para las entidades mayores, considerando que las entidades mayores están por encima de mis empungos, de mis enfumbes. Voy con licencia, le pido a mis enfumbes lo que mi cliente exigió que le pidiera a ellos, y le pido a las entidades mayores o entidades oscuras lo que mi cliente exigió que le pidiera a ellas. Y puesto que soy Tata y soy pactado con entidades oscuras, puedo en mi munanzo ejercer la mayordomía de poder trabajar con ambos bandos, teniendo siempre en cuenta de que por encima de mis enfumbes están las entidades mayores, que son las que manejan el liderazgo y pueden en tal caso poner a los enfumbes a trabajar a favor de ellas. Ahora bien, si yo tengo clientes que me dicen, padrino, yo quiero que usted le haga un trabajo, me haga un trabajo con Orunmila, con su Eleguá, con sus guerreros, con su santo de cabecera, para que me abra los caminos de mi negocio, para que el año que viene me dé evolución espiritual, para que aumenten mis ventas. Le voy a mandar, padrino, para que le dé un gallo a sus guerreros, un gallo Eleguá o un chivo, a sus sotanes, para que en nombre mío mi negocio prospere, me llamen para esa entrevista de trabajo, me cambien para un mejor rango laboral. Pero quiero, padrino, que usted haga eso con sus santos, con su Eleguá, con sus orichas, no con los empungos, ni con los enfumbes, ni mucho menos con entidades mayores, porque eso no es lo mío. Entonces yo me dedico a lo que mi cliente me exige, me voy para el cuarto donde tengo mis santos, y ustedes ven en mis videos como yo le mato un gallo, le pongo flores, le pongo licor a mis sotanes, a mis jimaguas, a mis guerreros, a mi Eleguá, le doy el gallito a Eleguá, pongo las fotos de los clientes debajo de los sotanes y debajo del Eleguá, para que el Eleguá le abra los caminos a ese cliente. No tengo por qué mezclar a las entidades oscuras ni mucho menos a mis enfumbes, porque es un trabajo que bajo las exigencias de mis clientes me pidieron que los concretara únicamente a mi santo de cabecera, a Eleguá. Entonces una cosa no debe mezclarse con la otra. Ahora bien, si tú que ves este video eres Tata y no eres ni espiritista, ni eres babalao, ni has hecho pacto con entidades mayores, no puedes mezclar entidades que no tienes. Porque si no eres pactado, ¿cómo vas a ponerte a trabajar con entidades mayores si no has pactado con ninguna de ellas? Si no eres babalao, ¿cómo vas a ponerte a trabajar con otanes, con hechús, con guerreros o con jimaguas si no tienes santo coronado? Entonces, si se es babalao, se trabaja con santos. Si se es Tata, se trabaja con muertos. Y si es pactado con entidades oscuras, se trabaja con las entidades oscuras sin mezclar una cosa con la otra. Porque cada liderazgo, las leyes de las casas de santo de los espiritistas son diferentes a las leyes y los preceptos de Orunmila para los yorubas. Y son diferentes las leyes de Nsambi Empungo con respecto a los enfumbes, al igual que son muy distintas las leyes de Satanás, Mefistófeles, Belcebú y Asmodeo y las entidades oscuras para ellos. Son grupos diferentes, se les debe respeto a cada uno de forma individual. Y para los que como yo somos tatas, estamos pactados y somos babalaos, tenemos que mantener un criterio de separación
de individualidad, en donde si yo tuviera un solo cuarto, pues le pongo una tela blanca en donde yo separe mis enfumbes de mis entidades mayores. Puedo tener en un lado del cuarto mi patipemba y en otro lado del cuarto mi pentagrama, o tener en un cuarto por separado mis sotanes, mis guerreros, mis jimaguas, en caso de que fuese babalao. Obviamente, gracias a Dios, como en mi casa tiene 18 habitaciones, yo le dediqué una habitación a mi santo y le dediqué otra habitación a mis empungos. Tengo diferentes habitaciones y en cada habitación tengo mi energía, mi munanzo y mis esquemas religiosos completamente por separado. Cada habitación en lo suyo, porque no se puede mezclar, mis amigos, una entidad con otra, porque son entidades que se rigen por leyes, y cada líder de esas religiones, de esos preceptos espirituales, sean las cortes para los espiritistas, sea Orunmila para los babalaos, sean el Samiempungo para los tatas, o las entidades oscuras para quienes pactamos, manejan criterios diferentes. Son cada uno de esos líderes autónomos y manejan a su gremio de forma diferente a los que como otro líder manejara el otro. Entonces, si yo mezclo todo, estoy ofendiendo a esos líderes, y por consiguiente, si yo en un solo cuarto trabajo con mi eleguá como babalao, trabajo con mis empungos, con mis enfumbes como tata, y trabajo con mi pentagrama como pactado con entidades mayores, estaría creando un conflicto de energías en donde cada líder, siendo celoso de la autonomía y de los preceptos que cada líder maneja, se pondrían todos en contra de mí y ninguno me haría caso. Entonces, eventualmente, a yo manejar y manifestar todo al mismo tiempo, los líderes que están opuestos y se respetan, ninguno va a hacerme caso y van a ignorar completamente mi trabajo. ¿Por qué? Porque estoy respetando las leyes de Nsamienpungo, las leyes de Orula y las leyes de las entidades mayores. Cada cosa se debe manejar por separado. Pero cabe destacar, se puede manejar a las entidades oscuras y a los enfumbes únicamente en el caso de que la persona que los maneja sea tata, esté rayado como palero, sea gangulero, y que eventualmente sea pactado con entidades oscuras. Si no se tiene pacto con entidades oscuras y si no se tiene rayamiento, es imposible trabajar con esas entidades. Y si alguien que no teniendo rayamiento y no siendo tata y no siendo pactado, de forma arbitraria, pintara un pentagrama en el piso, pintara una patipemba, fuera al cementerio, tuviera un caldero porque le da la gana con sus palos, pero no fue rayado por ningún mayor ni ningún padrino, o de repente yo pongo mi pentagrama porque yo quiero pactar con el diablo, pero no me pactó ningún mayor, no me pactó ningún padrino, ningún sacerdote oscuro, yo estoy simplemente porque me da la gana moviendo energías sin tener la mayordomía y la permisología de un padrinazgo, y todas esas energías que están siendo decretadas por mi boca y están siendo llamadas por mí, van a venir de forma arbitraria y van a hacer conmigo lo que les dé la gana. ¿Por qué? Porque no hay ningún liderazgo espiritual que me haga a mí ni ser tata, ni ser baba, ni estar pactado. Entonces hay muchas personas que porque lo quieren, dibujan su patipemba, dibujan su pentagrama, buscan su otán, tienen su eleguá y hacen sus 1001 peripecias, derraman sangre, derraman menga, prenden pólvora, prenden fula, pero sobre esa persona no existe ni bendición, ni padrinazgo, ni jerarquía, porque se necesita obligatoriamente de la mayordomía y de la bendición de un sacerdote que te diga: te confiero el título de tata, te confiero el título de palero, te has convertido en Pino Nuevo de la casa, por ejemplo, por decir algo, Viriyumba Congo. Al mi padrino conferirme el título de tata, ya yo voy con licencia y con autoridad, porque si la bendición de mi padrino, por más patipemba, moyumbas, oraciones, pentagramas, todo lo que tenga en un munanzo, si no tengo la mayordomía, la bendición y la autorización verbal y espiritual de mi padrino, por más que yo quiera ser tata, no puedo serlo, aunque tenga las 1001 criyumbas sacadas por mí del cementerio. Ahora bien, si yo, por ejemplo, quiero pactar con Satanás, quiero pedirle un trabajo, una petición a Lucifer, a Belcebú, a Asmodeo, a Baal, a Mefistófeles, yo agarro,
pinto mi pentagrama, pongo mis velas oscuras, pongo una estatua allí de Lucifer, me agacho, hago mi oración, mato animales porque le pido a Lucifer que me haga esto y me haga aquello. Esas entidades se ríen en tu cara de lo que tú estás haciendo, porque no tienes ni la bendición, ni la mayordomía, ni la autoridad de un sacerdote que, estando pactado, te haya hecho pactar a ti y que te haya dado la bendición, así como le da el sacerdote palero, te dé la bendición y te diga: tú eres hijo de, vamos, un ejemplo, de Satanás. Te confiero como sacerdote oscuro la potestad de que trabajes con Satanás, con Mefistófeles, con Belcebú, con Asmodeo, con Baal, y te confiero el título de sacerdote oscuro. Entonces, ya con esa bendición, como yo estoy pactado, ya yo puedo ir con licencia, así como hacen los paleros, puedo ir con autoridad, puedo colocar mi pentagrama, comprar mis velas, matar mis animales y dárselos a esas entidades oscuras que me fueron dadas bajo la bendición de mis mayores, de mis sacerdotes oscuros. Ah, que yo soy babalao porque yo quiero, yo voy a la tienda, busco mi sopera, busco mi otán, busco mi echú, los preparo, los pongo en mi cuarto y voy con el eguá a pedirle un favor al eguá que me abra los caminos. El eguá simplemente se reirá en tu cara porque no tienes la mayordomía, no tienes el padrinazgo, no tienes la autoridad de la licencia que te da un babalao para que tú puedas tener la bendición del mayor y trabajar con esas cortes que están bajo los preceptos de Ifa y Ochá. Entonces tú puedes ser babalao, puedes ser tata, puedes ser palero, puedes ser espiritista, puedes ser gangulero, puedes estar pactado con entidades mayores, pero cada cosa se maneja por separado, cada cosa está manejada por líderes completamente distintos, son grados de gloria completamente diferentes, son esquemas espirituales en donde una gran familia espiritual, que lo somos todos, cada cual maneja su grupo y sus jerarquías diferentes a las otras. Estamos juntos pero no revueltos. Entonces es muy importante para todo religioso que tomen en cuenta las jerarquías espirituales. Si se es babalao, aparte con los santos. Si se es espiritista, aparte con las cortes. Si se es tata, en su munanzo con sus enfumbes y sus empungos. Y soy pactado como un sacerdote oscuro, mi pentagrama y la autoridad que me fue dada por mi padrino, el sacerdote oscuro con el cual yo hice el pacto, para poder tener yo la bendición de ese mayor, que en este caso sería el sacerdote oscuro, que me da a mí la autoridad y la licencia, así como se la dan al palero y se la dan al babalao y se la dan al espiritista, para yo poder trabajar con mis entidades oscuras. Entonces, es fundamental la bendición de un padrino, independientemente de la etimología o de la jerarquía o de la espiritualidad o de la casa con la que se trabaje. Sin la mayordomía y la bendición de un padrino nunca se podrá ser ni babalao, ni tata, ni espiritista, ni gangulero, y mucho menos pactado con entidades mayores. Y para los que tenemos la fortuna de ser tatas y haber pactado con entidades oscuras, no se les olvide que las entidades oscuras están por encima de los enfumbes. Se les pide primero a ellos y ellos deciden si quieren o no poner a trabajar los enfumbes para favor nuestro y para favor de nuestros clientes. Se les quiere mucho, muchachos. Aquí estamos y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Maleikum Salam.